Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, vamos a comenzar con esta clase en video, la primera clase de la unidad número 4. Comenzamos a trabajar la última unidad de la materia, la última unidad que tiene que ver con las políticas públicas de ciencia y tecnología. Nosotros lo que vamos a ver es en esta unidad, ¿no? Lo que vamos a ver es el concepto de políticas públicas, qué es una política pública. Vamos a ver el concepto de políticas públicas de ciencia y tecnología. Vamos a ver también los modelos organizativos que se dan en América Latina, ¿no? Modelos organizativos de las políticas públicas de ciencia y tecnología. Y bueno, y vamos a ver también cuál es la situación en América Latina y en Argentina. Y por último, vamos a hacer un trabajo. En realidad, ustedes van a tener una actividad, una guía de preguntas, y el último punto de esa guía de preguntas es un trabajo sobre las políticas públicas de ciencia y tecnología que se dan en Argentina y en Río Negro. Pero bueno, por ahora eso va a ser, ese último punto de la actividad práctica va a ser lo último que vamos a trabajar. Y bueno, va a ser un trabajo que ustedes van a presentar en clase. Así que bueno, vamos a comenzar. Esperen que comparto el Power. Aguárdenme que... eh, bien, creo que ahí sí. Ahí creo que se ve. Eh, Vamos a arrancar. A ver. Les decía, políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación, ¿no? Es el tema de esta cuarta unidad. Lo primero que vamos a ver es el concepto de políticas públicas. Y ustedes, estos conceptos que vamos a ver, los van a trabajar con el único texto que hay en la unidad, que es un texto de Romina Loray. Romina Loray es la autora que trabaja todos estos conceptos. Para entender qué es una política pública de ciencia y tecnología, primero tenemos que entender el concepto de políticas públicas. Ahí en el texto, Romina Loray toma el concepto de políticas públicas que esgrimen Oslak y O'Donnell, ¿no? Que entienden a las políticas públicas como esto que aparece acá en el Power, ¿no? Como un conjunto de iniciativas y respuestas, manifiestas o explícitas, que permiten inferir la posición del Estado frente a cuestiones que atañen a sectores significativos de la sociedad. Esta es la definición de políticas públicas que esbozan Oslak y O'Donnell. Vamos a trabajar esta definición, vamos a simplificarla. Una definición sencilla de políticas públicas podría ser que una política pública es todo lo que el Estado hace. El Estado permanentemente debe atender necesidades, demandas, eh, pedidos, eh, sí, y tiene que además esas necesidades, esas demandas, esos pedidos que debe atender el Estado, vienen por parte de sectores sociales, de grupos sociales, ¿no? Diferentes grupos sociales que este, le piden al Estado que resuelvan distintos problemas. Y también el Estado muchas veces, nosotros vimos lo que es el Estado, es, es el órgano administrativo central de la sociedad. En ese Estado, ¿no? Ese Estado es dirigido por grupos dirigentes que conforman un gobierno. No es lo mismo un Estado y un gobierno, ¿no?
el Estado es el órgano institucional que está siempre, que perdura, los gobiernos alternan, ¿no? Entonces, muchas veces el Estado, ¿no? A partir de los gobiernos, de los dirigentes que ocupan las posiciones en el Estado, va atendiendo necesidades, demandas que le presentan los distintos grupos sociales. Y muchas veces también los funcionarios que dirigen el Estado también consideran muchas veces que deben desarrollar determinadas políticas públicas porque responden a temas que les interesan. Ahora, bueno, por eso decimos, una política pública es todo lo que el Estado hace. El Estado, al Estado cuando se le presentan necesidades atinentes a seguridad, bueno, implementa políticas de seguridad. Por ejemplo, una forma de que tiene es a través del sistema de monitoreo y de cámaras. Bueno, hay toda una política que tiene que ver con el monitoreo, que bueno, busca atender una necesidad social. Eh, Nosotros como sociedad necesitamos educación, por lo tanto, el Estado tiene una política educativa, ¿no? Lo vemos todo el tiempo. Ustedes forman parte, nosotros acá en el CEN 40 interactuamos en el marco de una política de Estado, ¿no? Que es una política educativa, ¿no? Necesitamos, en la sociedad hay una necesidad de formación terciaria. Bueno, ante esa necesidad, el Estado rionegrino tiene una política, el CEN 40 es parte, ¿no? De la ejecución de esa política. Por lo tanto, una política pública es esto, ¿no? Es todo lo que el Estado hace para atender necesidades, demandas, reivindicaciones de diferentes grupos sociales, de la sociedad en general. Y también muchas veces quienes ocupan el Estado, lo que decía antes, ¿no? Quienes ocupan el Estado muchas veces, cuando llegan al gobierno, ¿no? Una vez que están en el gobierno, lo que hacen es formular políticas públicas para atender temas que son de su interés. Una cuestión que vamos a ver, que hay que tener en cuenta, tiene que ver con que las políticas públicas, la implementación de las políticas públicas conllevan un proceso que se da en fases. Es decir, una política pública se va a implementar a partir de un proceso que tiene entre 4 y 6 fases. Depende, ¿no? El autor que aborde el tema, ¿no? Esas fases las voy a mencionar rápido, ¿no? Bueno, tiene que haber un diagnóstico, es decir, ante una necesidad, ante un problema, ante una demanda, eh, quienes ocupan el Estado, quienes tienen responsabilidad en el Estado, lo que deben, o sea, para diseñar una política pública tienen que partir de un diagnóstico. Ese diagnóstico lo puede hacer bueno, los mismos funcionarios, los técnicos que trabajan en el Estado. Es mucho mejor si en ese diagnóstico se incorporan también las voces de la sociedad, ¿no? Si puede ser un diagnóstico de tipo participativo, que formulado, elaborado por eh, quienes tienen responsabilidades en el Estado y también por los actores sociales, que al fin y al cabo van a ser los destinatarios de la política. Una vez que está el diagnóstico, se formulan alternativas para atender esa demanda, esa problemática, y una vez que se elige la alternativa, la mejor alternativa para atenderla, bueno, se diseña la política pública, ¿no? Pasamos a la fase de diseño de la política pública. Una vez diseñada esa política, se pasa a la fase de implementación, ¿no? Que la fase de implementación es la fase más importante, ¿no? Y en el texto ustedes van a ver que ahí Romina Loray toma Villanueva, que define la implementación como el conjunto de acciones que transforman las intenciones en resultados observables. Es decir, aquellos objetivos que se plantearon en la etapa de diseño de una política pública, bueno,
se cumplen, ¿no? O sea, esos objetivos van a cumplirse o se va a intentar cumplir con esos objetivos en la etapa de implementación. Luego de la etapa de implementación hay una etapa de monitoreo, es decir, una política cuando se implementa tiene que tener un monitoreo, tiene que tener un seguimiento. Una vez culminada tiene que haber una evaluación de esa política. Y si seguimos a un autor, a mí me gusta seguir a un autor español, Tamayo Sáez, que plantea que las políticas públicas son cíclicas. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que se implementa una política pública, es decir, que se da este proceso que yo describía recién, bueno, lo que dice Tamayo es que muchas veces cuando se implementa una política, ¿no? Y cuando se la evalúa, surgen a partir de esas políticas, de esa política que se implementó, nuevos problemas y que el Estado tiene que atenderlos. Por lo tanto, la política pública es cíclica. El proceso de las políticas públicas es cíclico. Una vez que se terminó de implementar, de ejecutar esa política, se ponen al descubierto, esa política pone al descubierto nuevos problemas y esos nuevos problemas tienen que ser atendidos a partir de otras políticas públicas, ¿no? Por eso Tamayo Sáenz dice que el proceso de las políticas públicas es cíclico. Un ejemplo rápido, ¿no? La asignación universal por hijo. Es una política pública que se viene implementando en Argentina desde 2003. Yo recuerdo eh, cuando se comienza a implementar la asignación universal por hijo, se pedía como contraprestación que los niños tuvieran el control del niño sano y que vayan a la escuela. Es decir, a la familia se le pedía como contraprestación para percibir la asignación universal por hijo que los chicos vayan a la escuela y que tengan el control del niño sano. Ante esto, ¿no? Sucedió que, bueno, muchas familias empezaron a acudir a los hospitales, o sea, más niños empezaron a ser atendidos en los hospitales para el control de niños sanos, por lo tanto, ahí surgió que en algunos hospitales faltaban médicos, faltaba infraestructura. Por lo tanto, ahí esa necesidad que apareció tuvo que atenderse con otra política pública, en este caso, una política pública de salud. Tenemos diversos tipos de políticas públicas. Tenemos políticas públicas económicas, políticas públicas educativas, de desarrollo social, de seguridad, de, de salud. Y entre esos tipos de políticas públicas tenemos a las políticas de ciencia y tecnología. Las políticas de ciencia y tecnología, eh, en el texto que nosotros trabajamos, son entendidas como las medidas colectivas tomadas por un gobierno con el propósito de, por un lado, impulsar el desarrollo de la investigación científica y tecnológica y por el otro, emplear los resultados de esas investigaciones para alcanzar amplios objetivos políticos. ¿Qué quiere decir esto? Que un determinado gobierno lo que hace es tener un área de ciencia y tecnología y esa área de ciencia y tecnología lo que hace es planificar e implementar políticas científicas y tecnológicas. Eh, y esas políticas que, que lleva adelante tienen un objetivo, y el objetivo es aplicar, ¿no? De esto que dice, ¿no? Emplear los resultados de esas investigaciones para alcanzar amplios objetivos políticos. En realidad, esas políticas de ciencia y tecnología lo que buscan es generar desarrollos, innovaciones, investigaciones que después puedan ser aplicadas en el marco de otras políticas
de otras políticas públicas, ¿no? Y eso le va a permitir alcanzar objetivos políticos a ese gobierno. Por ejemplo, nosotros tenemos acá en Río Negro, ¿no? El INVAP, ¿no? El INVAP es una empresa estatal rionegrina que se encarga de investigar y de producir eh, bienes y servicios científicos y tecnológicos. Por ejemplo, el INVAP tiene desarrollo en lo que es medicina nuclear. Bueno, esos desarrollos del INVAP después son aplicados además de ser comercializados, en algunos casos, bueno, él produce y vende el INVAP, pero también esos desarrollos del INVAP son aplicados en la política de salud de la provincia y de la nación incluso. Eh, Porque, bueno, yo decía recién eh, que vamos a ver dentro de un rato, ¿no? Que lo vamos a ver en la clase presencial. El Estado tiene un área, el Estado argentino, el Estado acá en la provincia, el Estado rionegrino, tiene un área de ciencia y tecnología, pero además esas áreas del Estado no son las únicas que investigan y que eh, desarrollan ciencia y tecnología. En lo que es Argentina se ha conformado lo que se llama un sistema de ciencia y tecnología. Y ese sistema de ciencia y tecnología está compuesto por las áreas estatales, pero también por las universidades. En las universidades públicas, incluso también en las universidades privadas, se investiga y se desarrolla, hay producción científica, hay institutos como el CONICET, por ejemplo, institutos que se encargan de llevar adelante investigaciones científicas. En Río Negro tenemos un sistema de ciencia y tecnología que está compuesto por la Universidad Nacional de Río Negro, por la Universidad del Comahue, por el INVAP, por el Instituto Balseiro, por el Profarce, por el laboratorio, ¿no? Del Ministerio de Salud, en fin. Es decir, hay un área en los estados, en el Estado Nacional, en el Estado rionegrino, pero además también esa área, además de esas áreas, se ha conformado todo un sistema de ciencia y tecnología. Por esto que hablábamos de la definición de ciencia y tecnología, ¿no? Dice que, por esto que veíamos antes, ¿no? De que son medidas colectivas tomadas por el gobierno para impulsar el desarrollo de la investigación científica y para emplear los resultados de esas investigaciones para alcanzar amplios objetivos políticos. Por eso, las políticas públicas de ciencia y tecnología tienen esta característica central, que son transversales, atraviesan al resto de las políticas públicas. Esto quiere decir que son transversales, atraviesan a las restantes políticas públicas. El Estado Nacional, a través del Estado Nacional, el Estado Provincial, a través del área de ciencia y tecnología, articula con universidades o por sí mismo también realiza producción científica y esa producción científica la aplica en el diseño y ejecución de otras políticas, ¿no? Es lo que veíamos antes, lo que mencionaba antes. Por ejemplo, eh, cuando hay desarrollo del CONICET, ¿no? El CONICET en la pandemia producía barbijos, respiradores, bueno, esos barbijos, esos respiradores que producía el CONICET, después eran aplicados en la política de salud que el Estado argentino que implementaba, ¿no? En el marco de la pandemia. O el ejemplo que veíamos anteriormente de INVAP, ¿no? Que muchos de los desarrollos científicos del INVAP después son aplicados en la política de salud rionegrina. Eh, y bueno, y así permanentemente uno ve que las áreas de ciencia y tecnología desarrollan, innovan, y esos desarrollos, esas innovaciones son aplicados en las diferentes políticas públicas. En las políticas públicas de educación, bueno, todo lo que se ha desarrollado en cuanto a eh, educación digital, todo lo que tiene que ver, bueno, con la educación virtual. Bueno, ahí vemos claramente cómo
eh, innovaciones y desarrollos científicos y tecnológicos son aplicados en diferentes políticas públicas. Vamos a pasar a la situación de América Latina, más que nada porque la situación de Argentina y de Río Negro la vamos a ver en el último trabajo que vamos a tener de la unidad. En América Latina, eh, de acuerdo a cada modelo de desarrollo que ha habido en los diferentes países, ahí en el texto principalmente se refiere a dos, Argentina y Brasil, ¿no? Pero de acuerdo al modelo de desarrollo que ha tenido cada país, ha funcionado el sistema de ciencia y tecnología. ¿Esto qué quiere decir? El sistema de ciencia y tecnología debería, este, sí, debería girar, ¿no? En torno a los modelos de desarrollo. Los modelos de desarrollo son, un modelo de desarrollo es el resultado de eh, la respuesta que dan los diversos actores sociales, políticos, económicos a las condiciones internas y externas de la economía. Es decir, el modelo de desarrollo tiene que ver con el modelo de acumulación, el modelo de la economía y el sistema de ciencia y tecnología debe funcionar para atender las demandas de ese, entre otras cuestiones, ¿no? Pero debe funcionar para atender demandas y necesidades de ese modelo de desarrollo. Entonces tenemos, ahí van a aparecer dos tipos de modelos organizativos. Un modelo de esquema orientado por la demanda, en el caso, esto se dio en el caso de Argentina, y un esquema de coordinación entre oferta y demanda. En realidad, eh, de estos dos, el que opera en relación al modelo de desarrollo ha sido el esquema de coordinación entre oferta y demanda. Es decir, en Brasil las políticas de ciencia y tecnología se han llevado adelante y se han implementado en función al modelo de desarrollo que ha tenido Brasil a lo largo de los años y que tiene como particular característica que ha sido una política de Estado, ¿no? Que ha perdurado en el tiempo. Por lo tanto, este esquema de coordinación entre oferta y demanda funcionaba de esta manera, ¿no? Este, había empresas que demandaban, ¿no? Que demandaban diferentes desarrollos científicos y tecnológicos, y bueno, entonces el Estado brasilero priorizaba esos sectores científicos y tecnológicos que eran demandados por las empresas brasileras. Es decir, el Estado priorizaba la inversión en sectores científicos y tecnológicos que era necesario desarrollar para atender las demandas de las empresas brasileñas. En Argentina tenemos otro esquema que en realidad es orientado por la demanda o ha sido orientado por la demanda. Es decir, no se ha tenido en cuenta el modelo de desarrollo, sino que ha funcionado de acuerdo a la demanda que han efectuado diferentes actores, ¿no? Las empresas, el Estado. Em, bueno, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es la diferencia entre América Latina y el resto de los países, sobre todo los países centrales? Que bueno, que los países centrales, las potencias están a años luz en lo que tiene que ver con ciencia y tecnología. Y el motor de desarrollo de la ciencia y tecnología en esos países es el Estado. Uno lo puede ver en Estados Unidos, en China, en los países de la Unión Europea, ¿no? El Estado ha sido el motor principal para el desarrollo científico y tecnológico, sobre todo a partir de los años 70, donde la revolución científica y tecnológica se intensificó. Eh, bueno, esto que decía antes, ¿no? Y en la década del 80, ¿no? Hace 40 años atrás, eh,
se dieron crisis que, acá en América Latina, ¿no? Que deterioraron la estructura productiva y el sistema científico y tecnológico de la región. Es decir, en los 80 fue el momento donde la brecha en el desarrollo científico y tecnológico entre los países centrales y los países de América Latina se amplió, porque en América Latina se dieron una sucesión de crisis que afectaron todo lo que tiene que ver con la inversión en ciencia y tecnología. ¿No? Bueno, y esto que yo decía tiene que ver con esto que figura acá, con lo que figura acá en la filmina, ¿no? Hay un retraso significativo en relación a los países desarrollados y ese retraso tiene que ver porque la inversión en ciencia y tecnología a lo largo de todos estos años en América Latina ha variado por las inestabilidades políticas y económicas, es decir, por la sucesión de crisis económicas que ha habido. Nuestro país, no hace falta decirlo, desde los años 70 en adelante ha atravesado innumerables crisis y bueno, cuando hay una crisis hay ajuste y ese ajuste se da sobre distintas áreas. Una de esas áreas, una de las áreas más perjudicadas, es la que tiene que ver con la ciencia y la tecnología. Algunos índices, esto igual es de hace, sí, 14 años atrás, ¿no? 10 años atrás, no recuerdo, pero bueno, para que tengamos en cuenta, América Latina solamente participaba en ese momento del 3,2% de la inversión de ciencia y tecnología del total mundial. Es decir, la brecha era enorme en comparación a los países centrales. Y además, tengamos en cuenta esto, acá en la región, el 92% de esa inversión se concentraba solamente en tres países, en Brasil, Argentina y México, lo cual ya las situaciones de desigualdad entre los países de América Latina y los países y las potencias, y bueno, y dentro de América Latina, a su vez, se da otra situación de desigualdad entre otros tres países y los restantes. Y bueno, y las dificultades. Ahí la autora en el texto va a mencionar cuáles son las dificultades en América Latina, ¿no? Las dificultades para el desarrollo de la ciencia y la tecnología tienen que ver con esto, ¿no? Con las fallas del Estado en las diferentes etapas del proceso de las políticas públicas, es decir, fallas del Estado en el proceso de políticas públicas de ciencia y tecnología. Ese proceso de las políticas públicas es el proceso que yo mencioné al principio, ¿no? Sería fallas en el diagnóstico, la planificación, el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas de ciencia y tecnología, en este caso. Falta de recursos financieros, esto por las crisis sistemáticas que se han dado. Dependencia del financiamiento externo, es decir, en muchos países, entre ellos Argentina, sobre todo en la década del 90, la ciencia y la tecnología dependían del financiamiento externo. Financiamiento externo que se obtenía a partir de organismos multilaterales, a partir de diferentes organismos multilaterales, como el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿viste? La Organización Mundial del Comercio, en fin. Eh, Insuficiente cantidad y calidad de recursos humanos. Ese no es el caso de Argentina. Argentina, al contrario, Argentina tiene, las universidades de Argentina tienen un enorme nivel y de hecho Argentina cuenta con recursos humanos muy calificados. De hecho, fijémonos en lo que tiene que ver con economía del conocimiento. Los que se llaman unicornios, las empresas que se llaman, les dicen unicornio, esos emprendimientos, bueno, en América Latina la mayoría de esos emprendimientos pertenecen a Argentina, ¿no? Y eso tiene que ver con la formación que se da en las universidades de Argentina. Pensemos en una empresa, ¿no? Mercado Libre. Bueno, Mercado Libre en parte es lo que es hoy, ¿no? Una verdadera multinacional, es la empresa argentina del siglo XXI y uno de los factores
por lo cual Mercado Libre se ha convertido en la principal empresa argentina, tiene que ver con el recurso humano que cuenta, ¿no? Y es recurso humano que se ha formado en las universidades argentinas y en los institutos argentinos. Y bueno, y otra de las dificultades ha sido en la articulación pública-privada. Esto es las dificultades que hay en la articulación entre el Estado y las empresas, ¿no? No es el caso de Brasil. En Brasil ha habido una muy buena sintonía entre el Estado y las empresas. En otros países ha costado mucho más. Eh, bueno, nosotros, esto lo voy a pasar rápido, nosotros igual vamos en el último punto del trabajo, vamos a abordar estos temas, ¿no? Lo que tiene que ver con la ciencia y la tecnología acá en Argentina, y bueno, y con lo que tiene que ver con el sistema de innovación científico y tecnológico en nuestro país. Así que bueno, gente, con esto pueden responder los primeros 5 puntos de la actividad práctica. El último punto lo vamos a dejar para desarrollarlo en clase y a partir de una búsqueda de información y de material que van a tener que hacer ustedes. Les mando un abrazo grande y espero que estén muy bien. Nos estamos viendo.